En FM por Vos estás escuchando Errores al Aire. Con Martín Grippo y Antonella Biondi. Las 10:37 en esto que es Errores al Aire y seguimos más en FM por Vos con este programa. En esta oportunidad estamos en comunicación con Návila Gómez Mansur de Ciencia con Errores, que nos va a traer otra columna. ¿Cómo estás, Návila? Hola, buenos días, Anto. Buenos días, Martín. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, por suerte. Con ganas de escucharte empezando la semana, así que muy bien. Bueno, me alegro. Sí, lo venía escuchando esta historia de las muñecas, me dio un poquito de miedo, Anto, debo confesar. Sí, es raro, es bizarro, ¿no? Es extraño encontrarse con algo así. Pero bueno, ¿quién te dice el día de mañana en uno de tus viajes no te encontrás con alguna isla con muñecas? Mira, en uno de mis viajes me encontré con un osario, que no sé si saben lo que es, pero ya que estamos en esta columna de ciencia, es un lugar donde exponen huesos humanos y había como paredes hechas así como de calaveras y fue bastante bizarro y eso me dio más miedo que la isla de las muñecas. Ah, bueno, entonces nos has ganado en esta batalla de los relatos bizarros, me parece. No creo. Bueno, si quieren les cuento un poquito lo que traje hoy. Sí, por favor. Bueno, hoy vamos a estar charlando sobre cómo se hace ciencia y los experimentos con errores, entre comillas, o mejor dicho, los resultados que no se estaban buscando en el laboratorio, para hacerle un poco de honor al nombre de esta columna, ¿no? Bien, muy bien. Bueno, el trabajo de las personas que nos dedicamos a investigar, según el método científico, consiste en, primero, y muy importante, saber observar. Es decir, poder identificar un problema o algo que simplemente nos llama la atención, después nos hacemos preguntas sobre eso, elaboramos hipótesis, así onda como Sherlock Holmes. Sí. Y de ahí pasamos a, para mí, la mejor parte, que es la experimental. Que es donde se trata de reunir datos, evidencia, ya sea en el laboratorio, mediante experimentos, en la naturaleza, o donde esté planteado nuestro muestreo, es decir, nuestras tomas de muestras. Una vez realizado esto, esos datos se procesan. Esta es la parte un poco para mí más aburrida, que hay que hacer la estadística, lo gráfico, bueno, toda esa parte nerd. Y finalmente se escribe un trabajo científico que generalmente es en inglés. Uh-huh. Esto se publica en una revista científica que le dará la validez internacional a nuestro descubrimiento. Pero bueno, hasta acá seguro todos están pensando, uy, qué fácil hacer ciencia, es como una receta de cocina. Pero se parecen un poco, pero no es lo mismo. Claro. Y debo confesar que muy humildemente se me da mejor cocinar que hacer ciencia. Y sí, no debe ser nada sencillo. No es nada sencillo. Pero bueno, todo lo que conté anteriormente, cuando vamos a la realidad del día a día, hay otros obstáculos a tener en cuenta. Por ejemplo, para llegar a tener esta famosa publicación que solo muestra todo lo que digo, por decirlo de alguna manera, pasaron cosas, como diría un expresidente. Estábamos bien, pero pasaron cosas. Estábamos bien, pero pasaron cosas. ¿Qué pasa con todos esos experimentos e investigaciones que no arrojaron los resultados esperados o se arruinaron? Porque puede ser que se rompa un equipo, se corte la luz, hay 1000 variables que entran en juego en esto, ¿no? Sí. Estos experimentos fallidos no son publicables o no catalogan para hacerlo. Y a nosotros lamentablemente no cuentan en el CV los que sí se publicaron, pero ese es otro tema. Lo que nos preguntamos con Anita por esta columna es si eso también es ciencia. ¿Es la ciencia que no fue? Como todas estas preguntas no están resueltas, hoy les trajimos con Anita un ejemplo de una ciencia que al principio no fue, pero después terminó siendo. Así que vamos a ver de qué se trata esto. Si les preguntamos ahora si conocen la penicilina, ¿ustedes conocen la penicilina? Sí, lo hemos escuchado un montón, seguramente que quienes escuchan también. Claro, alguna vez seguro la escucharon o se tuvieron que inyectar ustedes con penicilina, es como un antibiótico bastante conocido. Lo curioso de este antibiótico, que nos ha salvado de las anginas, es que quien lo descubrió no lo hizo intencionalmente, es decir, no era el objetivo de su investigación. Ah, mira, no lo sabía. La cosa viene más o menos así. Allá por 1928, es decir, hace bastante, Alexander Fleming
médico y científico británico, volvía de sus vacaciones y mientras ordenaba y limpiaba su laboratorio, dicen los rumores que era un poquito desordenado, notó que en unas placas de Petri, donde había estado realizando unos ensayos con bacterias, habían crecido unos hongos. La cosa se pone interesante cuando Fleming descubre que las bacterias alrededor de este hongo no estaban creciendo. Es decir, que el hongo producía un compuesto, la famosa penicilina, que inhibía el crecimiento de las mismas. Varios años después, casi 10 años, otros investigadores de la Universidad de Oxford, Ernst Boris Chain y Walter Florey, y algunas de sus colegas mujeres, como Ethel Florey, Margaret Jennings y Mary Barber, lograron crear un método que permitía la producción de la penicilina en masa. Bueno, bonito y barato para lo que era 1940, ¿no? O sea, las 3B. Esto último fue muy importante para su producción en masa, es decir, que hicieron un adelanto muy importante. Bueno, Fleming, Chain y Florey reciben un Nobel en 1945 por este gran descubrimiento. Esto es grandioso, ¿no les parece? Sí. Pero, sin embargo, la historia se pone un poco más picante cuando les cuente que en realidad la persona que pareciera descubrió la penicilina antes que Fleming, y no de manera accidental, fue Clodomiro Picado Dwight, que no solo la descubrió, sino que la probó clínicamente y tuvo buenos resultados. El problema fue que Clodomiro era de Centroamérica y la historia de la ciencia sigue andando. Y en la actualidad no es lo mismo que un descubrimiento lo haga un europeo que un centroamericano, salvando las 1000 diferencias que hay entre las Américas y Europa, como por ejemplo el presupuesto que se le dedica a la ciencia. Siempre la interseccionalidad ahí, pujando para abajo, para el centro. Sí. Pero este ejemplo de cómo se descubrió la penicilina hace ya casi 100 años nos lleva un poco a reflexionar sobre la manera en que hacemos ciencia actualmente, que la ciencia es a base de errores, de resultados que no dan lo que esperamos, aunque a veces sí lo dan, por supuesto, pero no sabríamos qué buscar ni dónde ni cómo sin estos fracasos, y esto lo pongo en amarillo porque claramente no lo considero fracasos previos. Es parte del camino. Mirá vos qué importante todo lo que se da en el proceso de la ciencia, ¿no? Todo lo que implica el método científico. Y te pregunto, Navi, ¿existían otros antibióticos así tan famosos, quizás como la penicilina, más famosos antes de su descubrimiento? No, la penicilina fue el primer antibiótico que está documentado y se conoce, se pudo producir de manera masiva. Antes de los antibióticos, la mortalidad por infecciones bacterianas era muy alta. De hecho, por ejemplo, una simple infección de garganta, es decir, un dolor de garganta, podía ser mortal. De hecho, la penicilina casi a fines de los 40 se volvió ampliamente accesible para el público en general y, bueno, es usada hasta el día de hoy. Pero, mensaje muy importante que quiero decir, no usemos de los antibióticos porque se está dando un fenómeno de resistencia a antibióticos, que lo puedo comentar en otra columna si quieren, por uso excesivo de los mismos, donde las bacterias se hacen resistentes, por ende, si seguimos así, en unos años no vamos a tener antibióticos que funcionen. Claro. ¿Sabes qué? Esto que me decís de que anteriormente una infección de garganta podía ser mortal, me hace pensar que cuando yo era chiquita, justamente, siempre mis papás me decían esto de que antes les originarias, ¿no? Morían de estas cosas. Y yo era chiquita y tenía fiebre y tenía anginas y no lo podía creer. Yo decía, wow, ahora estaría muerta. No sé, ese era mi pensamiento de niña. Habríamos perdido una hermosa persona de nuestras vidas. No, por favor. Lo mismo digo igual, en el hipotético caso. Te hago otra pregunta, Navi. ¿Por qué pasaron tantos años desde que se descubrió, digamos, la penicilina, desde que se pudo producir de manera masiva, si era algo tan importante, tan necesario? Bueno, porque antes, primero que nada, la comunicación era más difícil que ahora, por decirlo de alguna manera, y de casualidad este grupo de Oxford, que nombré antes, se topó con el trabajo de Fleming, porque estaban trabajando en cosas parecidas, casi 10 años después de que Fleming descubrió la penicilina, y como dice Javier Yáñez en su artículo, que se los recomiendo, si lo quieren leer, sí. Fleming y los difíciles comienzos de la penicilina, mito y realidad,
donde cita a Bynum, dice que el descubrimiento que hizo Fleming fue vieja ciencia, pero el fármaco que se descubrió requería nuevas maneras de hacer ciencia. Y esa nueva ciencia empleaba nuevos métodos y un trabajo en equipo que estaba muy alejado de la imagen primitiva del científico solitario. De hecho, hasta esa época siempre hay como un científico importante, Fleming, Hussey, como es uno, ahora es más como grupos, ¿no? Sí. Bueno, Fleming y el grupo de Oxford se pusieron en contacto y ahí empezó el proceso de purificación y producción de la penicilina. Recién en 1941 se administró por primera vez a un paciente, pero la colaboración entre el Reino Unido y Estados Unidos llevó a la producción masiva de penicilina como objetivo estratégico durante la Segunda Guerra Mundial, ya que sirvió para tratar los soldados que tenían orillas infectadas o neumonía. Es decir, que salvó un montón de vidas y siempre acá la guerra otra vez dándonos como un adelanto rápido, por decirlo de una manera. Y Daniel finalmente dice en su artículo, algo que coincido 100%, es que en la memoria popular Fleming quedó como un héroe, pero como dijo Santos Mases, las visiones heroicas ayudan muy poco a comprender la historia de la ciencia y a la ciencia misma. Bueno, buenísimo. O sea, genial y genial esto que me decís también de la nueva manera de hacer ciencia, quizás un poco rescatando el trabajo en equipo, en conjunto, y no una figura individual. Exactamente, Anto. Bueno, Navi, muchísimas gracias. Ha sido excelente la columna como siempre. En esto que es tan importante, ¿no? Que lo vimos también con esta columna especialmente, que es la comunicación pública de la ciencia, ¿no? La necesidad de comunicar los procesos científicos. Así es muy importante tanto comunicar los procesos como el trabajo que hacemos en el laboratorio. Así es. Bueno, Navi, muchísimas gracias y seguiremos en contacto. Bueno, que tengan buen lunes. Chau, Que chau. tengan buen lunes. Chau. 91.5 FM por Voz.